Agradezco la invitación a este magno congreso y agradezco al comité organizador también del Colegio Mexicano de Radiólogos Intervencionistas y Terapia Endovascular y doy inicio a mi charla. Vamos a hablar sobre el manejo endovascular de malformaciones periféricas, tanto de bajo y alto flujo o mixtas. Soy el doctor Rinaldo Ramírez, mucho gusto. Las malformaciones vasculares periféricas presentan con frecuencia dificultades de clasificación diagnóstica y estrategia terapéutica. El cuadro clínico varía desde el paciente asintomático hasta situaciones que alteran la calidad de vida o de riesgo vital. La resección quirúrgica completa del nidus de la malformación es rara vez posible, excepto cuando la malformación es pequeña, localizable y accesible. Es muy frecuente en mi medio encontrar pacientes, sobre todo niños, que entran a hacer cirugía para quitar la malformación, a veces malformaciones que no tienen diagnóstico imagenológico, se encuentran con nidos vasculares y llega el paciente chocado o lo peor es que ligan los vasos nutricios del nido de la malformación, haciendo luego imposible la embolización. La Sociedad Internacional para Estudio de Anomalías Vasculares clasifica las malformaciones en tumor vascular y malformación vascular. El tumor vascular es simple como hemangioma y malformaciones capilares, otra como malformaciones arteriovenosa capilar y linfática y malformación venosa. La clasificación de Jackson, hemangioma, malformación vascular de bajo flujo, de alto flujo y malformaciones linfáticas. Las indicaciones terapéuticas, también ya estudiadas, son malformaciones de bajo flujo, se recomienda escleroterapia y o embolización del nidus. Malformaciones de flujo intermedio, escleroterapia más embolización arterial. Malformaciones de alto flujo, embolización arterial propiamente y la escleroterapia. Manejo endovascular. El manejo endovascular, la embolización consiste en la introducción de una sustancia biocompatible. Obviamente no se puede colocar cualquier elemento dentro de una malformación. Lo que se trata es realmente llegar al nido de la malformación y causar trombosis y brosis de la lesión. Es muy importante y según mi experiencia es siempre estar con un sistema que podamos llegar exactamente dentro del nido. Existe una gran variedad de agentes esclerosante como líquidos, como el sulfato de tetradesil de sodio, la bleomicina, cianoacrilatos o glue, ¿verdad? Pegamentos, alcohol polivinílico, también se han utilizado otros elementos que mencionaré más adelante. El etanol absoluto es uno de los principales agentes utilizados en el tratamiento de las malformaciones quirúrgicamente inaccesibles. De hecho, es con lo que se cuenta hasta hace algunos años con más experiencia, se contaba. Se puede administrar por vía transarterial o transvenosa o mediante la punción directa del nidus, guiado por fluoroscopia, guiado por ultrasonido. Va a depender del tipo hemodinámico y la localización anatómica de la lesión. El etanol produce daño endotelial, desnaturalización de las proteínas sanguíneas, formación de trombos y oclusión vascular. Esta es la fórmula del etanol y una de sus presentaciones. Vienen múltiples presentaciones.
Las complicaciones del uso del etanol pueden ser consideradas menores y mayores. Las más frecuentes son lesiones cutáneas como abrasiones, quemaduras, algunos tipos de isquemia y neurológicas que puede haber daño permanente o discapacidad si se inyecta por error algún nervio, causando una neuritis y bueno, y las demás secuelas. Y alteraciones mayores como son el desarrollo de insuficiencia renal, embolia pulmonar, arritmia cardíaca, colapso cardiopulmonar y toxicidad sistémica que puede producir fallo hepático. Situaciones muy graves. Contamos con la escleroterapia con polidocanol que produce una hiperhidratación rápida de las células endoteliales que conducen a una lesión vascular y trombosis, que puede ser permanente o transitoria. Es un procedimiento indolor, realmente tiene un efecto anestésico y puede producir incluso anestesia locorregional. La incidencia de complicaciones menores es baja, aunque se han reportado casos de bradicardia sinusal progresiva y un evento de paro sinusal. Mucho cuidado con las dosis. Es la fórmula y una de las presentaciones. También actualmente hay múltiples presentaciones. El EVO o etilmenil, alcohol disolvente con disulfuro, yo conocido más frecuentemente con el nombre de Onyx, es uno de los que tengo más experiencia. Es un agente líquido no adhesivo que difunde y precipita y no produce reacción inflamatoria. Puede requerir anestesia locorregional, eso es relativo, y en algunos casos general puede ser necesario lavar el microcatéter con dimetil disulfuro. Eso es una diapositiva de la Sociedad Española de Radiointervencionista. Se recomienda una velocidad de inyección de 0,16 mililitros por minuto, no exceder los 3 mililitros por minuto, dosis máxima es de 0,5 mililitros por kilogramo. Va a entrar al torrente sanguíneo, se absorbe por los tejidos, se metaboliza en dimetilsulfona y dimetilsulfido. El 80% de estos metabolitos se elimina vía renal en la orina más o menos por medio de una semana. También se puede eliminar por vía cutánea y pulmonar y puede causar un poquito de mal aliento o olor como a ajo. La eliminación completa más o menos de 13 a 20 días promedio. La técnica es muy importante, hay que saber siempre el espacio muerto del microcatéter para calcular la dosis que se va a colocar. Es importante ver la marca del microcatéter que se va a utilizar, que sea compatible con el Onyx o con el dimetildisulfuro y normalmente metemos el dimetil antes de colocar ya el embolizante. Se recomienda una inyección a 90 grados para que haya por la viscosidad y diferentes tipos de viscosidades en el Onyx y no se vaya a quedar pegado, aunque es difícil. Si se usa una buena técnica con el catéter bien lavado o bien purgado antes de colocar el Onyx, no debería haber ninguna situación y uno puede estar el tiempo necesario. Incluso hay catéteres que son con fragmento con punta desprendible y si estamos bien seguros que está en el nido y se nos llega a pegar el catéter, se puede dar un pequeño jalón y romper en algunas marcas que pueden tener punta desprendible. Es importante analizar bien el cast una vez que estamos dentro de la malformación. Incluso aquí hablo de malformaciones intracraneales o periféricas, que se haga el cast o es importante ver que esté el llenado
del Onyx o de este agente, yo lo estoy utilizando, no es anuncio, que se vaya adquiriendo la forma de la malformación y así no observar que no vaya a ver un retroceso para que no vayamos a tapar el vaso nutricio o reflujo. Muchas veces yo utilizo algunos coils pequeñitos cuando hay más recursos para hacer el procedimiento o pequeños balones. Bueno, los objetivos del manejo endovascular actualmente son terapéutico en la mayoría de los casos y algunas veces también prequirúrgicos. Se hace reducción del volumen del nido vascular, permitiendo al cirujano la extracción de la malformación con mayor seguridad y menos sangrado. Normalmente usamos una sala de hemodinámica, lo más recomendable. Muchas veces yo tengo que trabajar en arcos en C, pero bueno, lo recomendable es tener a la mano o usar las salas de hemodinámica. Les voy a presentar algunos casos clínicos que hemos efectuado aquí en Villahermosa, Tabasco, y bueno, y comentamos. ¿Qué materiales utilizamos? En relación con la utilización de catéteres, la técnica puede ser coaxial o no coaxial. Bueno, ya sabemos que coaxial es colocar un catéter más pequeño en la luz de un catéter con diámetro un poco mayor. Con un microcatéter introducido dentro de un catéter convencional, preferiblemente debe ser hidrofílico, con una luz de 0,038, que permite acceder a una anatomía más fina, más compleja, más distal. La técnica puede ser arterial anterógrada en malformaciones de alto flujo, con el objetivo de hacer una oclusión aferente arterial y de lo más posible en el nidos. Puede ser por punción venosa en malformaciones de bajo flujo o mixtas o de alto o bajo flujo, una vez que se haya hecho una embolización para bajar la velocidad de flujo y entrar directamente a las arterias aferentes. A veces, por motivos de la anatomía, no se puede hacer el landing del microcatéter y a veces hay que incluso hacer punción directa. Cuando se hacen punciones percutáneas, hay que estar muy pendiente de dónde se va a efectuar la punción y de preferencia entrar distal con la aguja de punción al nido, pero guiándonos con ultrasonido o con fluoroscopio. La punción debe ser estable. Yo recomiendo algunas veces hacer compresión venosa distal, que puede ser manual o con un manguito o a veces con un balón. Algunas veces hay que hacer una multipunción. Normalmente hago control arterial a la vez que estoy puncionando. Algunas veces hay que hacer punción venosa retrógrada para acceso al nido de la malformación. Cuando no se permite una punción directa, algunas veces nos pasan malformaciones pélvicas. Voy a presentar algunos casos. Es un niño de 8 años. Esta es la segunda embolización por la arteria radial. En la embolización previa ya habíamos colocado Onyx y algunos coils para empezar a bajar el flujo en las arterias más grandes, siempre con un control distal. Sin embargo, se ve muy el nido grande, voluminoso, con un drenaje venoso bastante considerable. Tratando de llegar con glue, isoacril y Onyx y coils, haciendo oclusión de las arterias
eferentes y haciendo un control final, observando una disminución considerable de la malformación. También hicimos control de las arterias radial y cubital distal hacia la mano, observando que no había lesión. En lesiones muy distales en brazos y piernas, siempre es un reto, porque se pueden ir o pueden migrar partículas que no observamos cuando usamos incluso polivinilo de alcohol o microesferas, causando lesiones muy graves en dedos, bueno, ya sea de pies o manos, con isquemia y bueno, eso puede ser a veces irreversible. Esta es una paciente de 60 años con un tumor vascular frontal, tratado de primera intención con una embolización percutánea. Hacemos la angiografía y bueno, vemos algunas arterias faciales, arteria maxilar y estamos observando la lesión vascular. Se hace abordaje con microcatéter hacia la lesión, tratando de embolizar un segmento por vía arterial y posteriormente con inyección directa con alcohol absoluto, obviamente teniendo control al mismo tiempo vascular. Se puede hacer un roadmap y observar la inyección de alcohol controlada vía arterial también con roadmap. Aquí estamos inyectando directamente y se observa el drenaje venoso y mucho lo que habíamos comentado ya en algunas pláticas anteriores, tener mucho cuidado con las arterias en passage, sobre todo cuando trabajamos en región facial, arteria maxilar, arteria facial, que pueden tener conexiones en passage con la arteria carótida interna. Control final, se observa una embolización total de la lesión y posteriormente este paciente fue operado. Esta es otra paciente con una malformación de bajo flujo en párpado. Hicimos una inyección arterial, se observa por la arteria que va al párpado la malformación con un drenaje venoso superficial. Hacemos inyección directa, esta fue con Onyx. El Onyx a veces puede dejar tatuaje. Aquí posiblemente le hicieron cirugía estética y con muy buenos resultados se hace el control con inyección en la carótida interna y se observa prácticamente desaparición de la malformación. Era muy pequeñita. Aquí tenemos un buen aumento, un buen zoom. Este es otro paciente de 18 años con una malformación mixta intercostal. Nos metemos por las arterias intercostales izquierda, observamos que hay un importante blush vascular, incluso se ve aumento de volumen. Aquí hicimos inyección percutánea y también embolización con isoacril por las arterias intercostales. Aquí hay que tener mucho cuidado por la arteria de Adam-Kevitz, ¿verdad? En este caso no se observa, está muy distal y pudimos embolizar con seguridad esa lesión. Al paciente tenía mucho dolor, aumento de volumen y cuando hacía alguna actividad física el dolor comentaba el paciente que era insoportable. Hacemos control posembolización que fue percutánea con histoacril y también con microesferas, con microcatéter y observamos una muy buena embolización sin afección secundaria. El paciente posteriormente también fue sometido a una cirugía para disminuir el edema y muy buen resultado clínico. Este es otro paciente. Este paciente llegó de urgencia, llegó chocado en una
clínica periférica, eh, y le efectuaron un ultrasonido y vieron lo que ellos describían como una lesión vascular y bueno, lo operaron, llegando el paciente chocado y ligaron una de las arterias hacia de la arteria cubital. Bueno, y llega al hospital, se le efectúa una resonancia, resonancia, se observa importante nido vascular con arteria radial y cubital, un drenaje venoso impresionante. Y hicimos una angiografía observando múltiples vasos que afortunadamente iban bien hacia la lesión, hacia el nido. Aquí estamos haciendo la angiografía muy selectiva, observando una gran vascularidad. Cuando sucede eso, a veces uno se pierde, no sabemos ni qué vaso estamos inyectando. Hay que tener mucho cuidado con la anatomía y sobre todo ver si no hay colaterales que puedan, en el caso de radial y cubital, que puedan incluso llegar hacia los dedos de la mano y hacer una embolización no deseada. Aquí embolizamos con Onyx y con microesferas. La parte que tenía más flujo embolizamos con Onyx. Onyx 18, progresando bastante bien hacia el nido vascular, con un buen resultado eh, clínico y sin ninguna lesión, afortunadamente, hacia la mano del niño. El manejo farmacológico post-embolización, normalmente pre o post-embolización, damos una antibiótico-terapia, sobre todo cuando son pacientes con programados, no de urgencia. Hacemos una buena hidratación por el medio de contraste. Normalmente yo utilizo heparina de bajo peso molecular a dosis tromboprofilácticas y usamos analgesia y para el control del dolor y la inflamación podemos usar algún corticoide, normalmente dexametasona como 1 miligramo por kilogramo. En el caso de usar etanol o etilenglicol, normalmente yo pido una función renal, noradrenalina, posterior a dar de alta al paciente, sobre todo cuando utilizo etanol, bueno, para asegurarme de que no vaya a existir alguna daño o lesión renal. Si usamos etanol en lesiones vasculares o tenemos vasculares grandes. Bueno, las complicaciones más importantes que siempre son de temer es que haya migración, sobre todo cuando usamos microesferas o glue. Si el glue está muy diluido, puede migrar, puede refluir. Si usamos micropartículas o microesferas también puede migrar, incluso si en malformaciones, incluso de bajo flujo, ¿no? Si la inyección es muy potente, se hace con mucha fuerza, esta puede migrar y bueno, y tener embolizaciones no deseadas. En el caso de Onyx, tenemos la experiencia de que se puede aspirar, se puede recolocar. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta el conocimiento adecuado de la anatomía, el conocimiento adecuado de lo que estamos utilizando y sobre todo la experiencia, ya sea que usemos Gelfuan con alcohol absoluto, o algún esclerosante, o cualquier, o incluso coils largables o de, o de transferencia controlable. Importante siempre saber qué estamos trabajando, si la malformación es de alto flujo o a veces el peligro de que vaya a pasar a la vena y hagamos una embolización pulmonar. Conclusión. El objetivo del tratamiento es ocluir o eliminar el nido de las malformaciones. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Siempre embolizar el nido, no hacer embolizaciones en vasos nutricios que luego no permitan llegar a nidos.
Hay que evitar la ligadura o la embolización proximal. En las malformaciones simples sintomáticas, la primera opción de tratamiento es endovascular. Una estrategia adecuada, la embolización siempre va a ser al 100%, al 100% posible, y algunas veces necesitamos llegar a un exálisis del nido para que ya sea un tratamiento definitivo. Cuando son malformaciones complejas o mixtas, el componente periférico se aborda eh, arterial, percutáneo o mixto, y siempre lo más importante que hay que individualizar el tratamiento para el paciente. No todas las malformaciones son iguales en los pacientes, y bien importante hacer un consenso radiológico, quirúrgico, para ofrecerle al paciente la mejor opción del tratamiento. Y el manejo multidisciplinario, muy importante. Agradezco mucho su atención y muchas gracias por la invitación.